La hija del millonario escapó de su mansión, para vivir como una persona normal. Todos pensaban que su vida era un sueño, pero lo que hizo después dejó a su familia en shock. Elena estaba de pie junto a la ventana panorámica de su habitación, observando el vasto jardín de la mansión que se extendía como un mar verde infinito. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero para ella, todo eso era solo una jaula dorada. La fiesta de cumpleaños de su padre, el magnate industrial Ricardo Montenegro, había sido un evento extravagante, lleno de invitados influyentes que reían y brindaban con champán importado. Sin embargo, nadie parecía notar que también era el cumpleaños de Elena. Las conversaciones giraban en torno a negocios, yates y viajes exóticos, pero ella se sentía invisible, como un adorno más en esa opulenta residencia. Intentó ajustarse el vestido de diseñador, que le apretaba como una segunda piel, mientras servía copas a los invitados. No era su obligación, pero su padre siempre esperaba que se comportara como la anfitriona perfecta, sonriendo y asintiendo sin opinar. Sus pies dolían por los tacones altos, y en su mente resonaba una pregunta constante: ¿alguien se acordará de mí? La respuesta era evidente. Ni siquiera Ricardo, su propio padre, había mencionado su cumpleaños. Allí estaba él, en el centro del salón, contando anécdotas de sus últimas adquisiciones, lanzándole una mirada ocasional que parecía más de aprobación superficial que de cariño genuino. De pronto, Elena escuchó un murmullo en una de las mesas cercanas. ¿De verdad esa es la hija de Montenegro? Parece más una sirvienta que una heredera. Las palabras la golpearon como un puñetazo invisible. Sintió que su rostro se encendía, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Intentó ignorarlo, pero la sensación de ser una extraña en su propia casa se intensificaba. Decidió ocupar sus manos y tomó una bandeja con copas de cristal para continuar sirviendo, aunque la tristeza se hacía cada vez más evidente en su expresión. Fue entonces cuando, al dar un paso en falso sobre el suelo pulido, las copas se le escaparon de las manos y cayeron estrepitosamente al piso, derramando vino tinto por todas partes. El ruido hizo que las conversaciones cesaran de golpe, y todas las miradas se clavaron en ella. La voz de su madrastra, Victoria, se alzó aguda y llena de desprecio. No eres capaz de hacer nada bien, Elena. ¿Cuántas veces te he dicho que te comportes como una dama? Elena permaneció inmóvil, sintiéndose pequeña y expuesta, como una niña reprendida en público. Sin decir una palabra, se agachó rápidamente, cogió un paño y comenzó a limpiar el desastre. Poco a poco, los murmullos regresaron, y las conversaciones volvieron a llenar la sala. Sin embargo, las palabras de Victoria seguían retumbando en su cabeza. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero Elena las contuvo, no quería darle a su madrastra la satisfacción de verla quebrarse. Entonces, Ricardo se acercó. Por un breve instante, Elena pensó que quizás iba a ayudarla o consolarla de algún modo, pero la sonrisa condescendiente en su rostro le indicó lo contrario. Elena, sabes que tengo un regalo para ti, dijo con un tono irónico que hizo que los invitados cercanos prestaran atención. Ella lo miró con una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, su padre había recordado su cumpleaños y le había preparado una sorpresa. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápidamente. Él extendió la mano hacia una mesa auxiliar y sacó una pequeña caja envuelta en papel dorado. Aquí tienes tu libertad, anunció con sarcasmo, abriendo la caja para revelar un collar de diamantes extravagante, pero con una nota adjunta que decía: para que sigas luciendo como la princesa que eres, en casa. Las carcajadas de los invitados llenaron la habitación de inmediato, envolviendo a Elena en una sensación de vergüenza y soledad aún más profunda. Elena miró el collar en sus manos, sintiendo cómo la humillación la envolvía como si los demás acabaran de contar el mejor chiste de la noche. Sus dedos se aferraron al joya, mientras las lágrimas luchaban por salir. Pero en ese instante, algo cambió dentro de ella. Toda la tristeza acumulada durante semanas, meses, quizá años, se transformó en una furia intensa que ardía en lo más profundo de su ser. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y sin pensar, tomó el collar y lo lanzó contra el suelo con un gesto seco. Los diamantes se esparcieron como estrellas caídas, y el salón quedó en silencio. ¿Esto es lo que piensas de mí, papá? Un adorno para tu colección, gritó Elena, su voz temblorosa pero firme. Los invitados la observaban desconcertados. ¿Qué estás haciendo?, murmuró alguien.
Elena siguió adelante, ignorando las miradas, y se dirigió directamente hacia la mesa principal donde reposaba el pastel de cumpleaños de su padre, una torre elaborada con capas de chocolate y decoraciones de oro comestible. Se detuvo frente a la mesa, y la habitación quedó en un silencio tenso. Sin dudarlo, levantó un plato cercano y lo estrelló contra el pastel, aplastándolo en un solo golpe. El glaseado, la masa y el relleno volaron por los aires, esparciéndose por la sala. Los gritos no tardaron en llegar. «¡Mi fiesta!», chilló Victoria, tratando de quitarse trozos de pastel del vestido. Ricardo se quedó paralizado durante unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir, hasta que explotó en un arrebato de ira. «¿Pero qué has hecho? Te has vuelto loca», gritó, avanzando hacia Elena. Pero ella no esperó. Sin mirar atrás, salió corriendo hacia la puerta principal, mientras los gritos y algunas risas nerviosas quedaban atrás. Sentía las manos temblorosas por la adrenalina. Al bajar los escalones del porche, miró rápidamente a su alrededor y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la calle principal. Un taxi pasaba en ese momento, y ella lo detuvo con un gesto desesperado. Subió sin importar a dónde iba, lo único que deseaba era estar lo más lejos posible de allí. Se dejó caer en el asiento trasero del taxi, respirando profundamente mientras las escenas de la fiesta seguían repitiéndose en su mente. Las risas, el collar, el pastel destrozado, la expresión furiosa de su padre. Pero sobre todo, lo que permanecía con fuerza en su interior era una sensación de alivio. Había salido de aquella mansión. «¿Qué acabo de hacer?», pensó mientras una sonrisa tímida comenzaba a asomar en sus labios. Mientras Elena miraba por la ventana del taxi, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo las luces de la mansión se alejaban velozmente. No lograba concentrarse en nada, su corazón estaba destrozado y, al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de libertad. Se limpió una lágrima que caía por su mejilla, tratando de recuperar el aliento. En el fondo, comprendía que este momento marcaba un antes y un después en su vida. Por primera vez, no se había quedado callada ante las humillaciones que había soportado durante tanto tiempo. ¿Pero qué significaba esto para su futuro? ¿A dónde iría ahora que había salido de casa sin un rumbo definido? Elena caminaba apresuradamente por las calles iluminadas de la ciudad, sintiendo el frío viento de la noche erizar su piel. El miedo de encontrarse en un lugar desconocido se mezclaba con el temor profundo que le causaba su padre. Siempre había sido controlador, pero la humillación en la fiesta fue la gota que colmó el vaso. Sus manos temblaban al sacar su teléfono móvil del bolso y marcar el número de su amiga de toda la vida, Sofía. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Sofía, su voz llena de preocupación. Elena respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. «No sé qué más hacer. Me escapé de la mansión. Mi padre me humilló delante de todos. ¿Dónde estás?». «Voy a buscarte», dijo Sofía de inmediato, la preocupación evidente en su tono. «No estoy segura de dónde estoy. Estoy cerca de una plaza, creo que es por donde vives». «Quédate ahí, voy a por ti», respondió Sofía antes de colgar. Elena esperó unos minutos que se sintieron como horas. El frío de la noche la hizo temblar, pero la confusión de emociones que la invadía era aún más intensa. Entonces, los faros de un coche iluminaron la plaza, y Elena reconoció el vehículo de Sofía. Su amiga detuvo el coche y salió corriendo a abrazarla. «Sube, Elena. Vamos a mi casa y mañana resolveremos todo». Sofía no hizo preguntas sobre lo que había ocurrido en el camino de regreso, respetando el silencio de Elena, que todavía intentaba procesar todo lo que había vivido. Al llegar, Sofía abrió la puerta de su casa con cuidado para no despertar a sus compañeros de piso. Elena entró y se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas mientras Sofía le ofrecía un té caliente. «Puedes quedarte el tiempo que necesites, ¿vale? No te preocupes por nada», dijo Sofía, sentándose a su lado y colocando una mano reconfortante en su hombro. Elena sonrió, pero en su interior sabía que no podría estar en esa situación para siempre. Sofía tenía su propia vida, con un trabajo exigente y responsabilidades, y Elena no quería ser una carga. Le agradeció en silencio antes de retirarse a la habitación improvisada que su amiga le había preparado. A la mañana siguiente, el silencio fue interrumpido por el insistente sonido del timbre de su teléfono móvil. Elena miró la pantalla y vio el nombre de su padre. Le revolvió el estómago, pero a regañadientes contestó. «¿Qué quieres?», preguntó,
su voz más tensa de lo que esperaba. Nunca volveré a poner un pie en esa mansión. ¿Lo entiendes? Nunca más. Por tu culpa, mis invitados se han estado riendo de mí toda la noche. Te vas a arrepentir de haber hecho eso, gritó Ricardo al otro lado de la línea, su voz impregnada de odio. Elena experimentó una intensa mezcla de miedo y rabia. Había soportado la humillación durante tanto tiempo, pero en su interior algo había cambiado. Se dio cuenta de que se arrepentía de haber estado en esa jaula dorada tanto tiempo. Decidió colgar el teléfono, respirando pesadamente mientras su corazón latía con fuerza. Elena sabía que no podía permanecer allí para siempre. Necesitaba liberarse de una vida que no estaba bajo su control, y con esa determinación se puso a buscar trabajo. No fue sencillo, ya que nunca había trabajado antes. Su vida había sido planeada por su padre, con tutores privados y eventos sociales, pero sin experiencia real. Tras varios días de búsqueda, logró conseguir un empleo en una cafetería local como mesera. El trabajo era simple, pero la rutina la ayudaba a mantener la mente ocupada. Su nuevo hogar era modesto, un pequeño apartamento alquilado con el dinero que había ahorrado en secreto, pero suficiente para que empezara a soñar con un futuro alejado de la opulencia asfixiante. En cuanto recibió su primer sueldo, Elena se puso a buscar un lugar más estable para alquilar. Finalmente encontró un apartamento pequeño, muy sencillo y algo deteriorado, pero que simbolizaba el inicio de su nueva vida. Sofía estaba contenta con el avance de Elena, pero también preocupada por ella. A pesar de esto, Elena insistió en que debía salir de la casa de su amiga. «Tienes una vida que cuidar», le dijo Elena. «Estoy muy agradecida por todo, pero ahora necesito aprender a manejarme por mi cuenta». El nuevo apartamento de Elena requería muchas reparaciones, pero eso no la desanimó. Ahorró el poco dinero que tenía y decidió arreglarlo poco a poco. Le preguntó a Sofía si conocía a alguien que pudiera ayudarla con las reparaciones básicas, y al día siguiente apareció Marcos, un amigo de su amiga. «Hola, soy Marcos. Sofía me pidió que viniera a ver lo que necesitas», dijo con una sonrisa amigable mientras observaba el apartamento. Elena le sonrió de vuelta, un poco nerviosa por su presencia, pero pronto se sintió más cómoda con la actitud educada y tranquila del reparador. «Sí, las paredes están muy desgastadas, y hay una fuga en el baño. Creo que unas reparaciones básicas harían una gran diferencia», respondió Elena, mostrándole las habitaciones. Marcos elaboró un presupuesto rápidamente y tuvo una idea clara de lo que debía hacerse. «En 2 días lo tendremos terminado. Quedará como nuevo», aseguró. Elena se sintió aliviada al saber que Marcos era un hombre de confianza. Durante los 2 días que pasó trabajando en su apartamento, siempre mantuvo un comportamiento respetuoso y educado, lo que ayudó a Elena a sentirse más segura. Al finalizar el trabajo, Marcos le entregó una tarjeta de presentación. «Si necesitas algo más, no dudes en llamarme», dijo con una sonrisa. Elena tomó la tarjeta y, después de despedirse, se quedó sola en su apartamento recién arreglado. Miró a su alrededor, sintiendo una ligera satisfacción. Aunque el lugar seguía siendo modesto, cada paso que daba hacia su independencia le daba una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Ahora comenzó a creer que, a pesar de todas las dificultades, finalmente podría tener una vida alejada de las sombras de su padre, iniciando así una nueva etapa en su vida. Mientras observaba por la ventana a Marcos, quien ajustaba sus herramientas para arreglar una última fuga, el sonido del agua goteando se convirtió en un recordatorio constante de las cosas que no podía controlar en su vida anterior. El ambiente era cómodo, lleno de un silencio que de alguna manera se sentía natural entre ellos. «¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?», preguntó Marcos de repente, intentando entablar una conversación mientras revisaba las tuberías. Elena dudó, ya que no le gustaba hablar de su vida, especialmente de los últimos meses. «No hace mucho, solo unos meses», respondió sin querer dar muchos detalles. Aún no estaba segura de cuánto quería abrirse. Al notar la reserva de Elena, Marcos decidió cambiar el enfoque de la conversación hacia sí mismo. «Yo llevo un tiempo en la ciudad. Tengo una hija, Lucía, que tiene 8 años, y es la luz de mi vida». Elena lo miró, notando el brillo en los ojos de Marcos al hablar de su hija, una emoción que no solía ver en su padre, quien siempre parecía más preocupado por sus negocios que por cualquier otra cosa. «¿Y tu esposa?», preguntó con curiosidad. «Estamos separados», respondió Marcos con una sonrisa un tanto triste. «Trabajo duro para pagar la pensión y darle lo mejor a Lucía».
Ella es la razón por la que sigo adelante. Elena se quedó en silencio un momento, reflexionando sobre lo que Marcos había dicho. Sentía una punzada en el pecho al escuchar que su hija era su razón de vivir. Siempre he querido tener una familia normal, murmuró casi como si estuviera compartiendo un secreto, pero nunca tuve la oportunidad. Marcos dejó lo que estaba haciendo y miró a Elena, percibiendo en sus ojos una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Tienes tiempo, Elena. Nunca es tarde para estas cosas. Sonrió levemente, pero luego desvió la mirada. Estoy separada de mi familia, de mi padre, en realidad. Fue una relación complicada. En mi último cumpleaños, me regaló un collar delante de todos, pero fue humillante. Marcos frunció el ceño, inclinando la cabeza en señal de desaprobación. Elena, deberías alejarte para siempre de esa toxicidad. Nadie merece ese tipo de trato. Elena asintió, respirando hondo. Marcos parecía entender las cosas de una manera sencilla, sin juzgar. Tal vez eso era lo que necesitaba en ese momento, alguien que no la presionara, pero que la escuchara y aconsejara sin segundas intenciones. Tendré que volver mañana para terminar, dijo Marcos mientras recogía sus herramientas. Hay algunos detalles en la plomería que quiero revisar. Está bien, no hay problema, respondió Elena, aliviada por tenerlo de nuevo al día siguiente. Al día siguiente, cuando Marcos llegó al apartamento de Elena, no estaba solo. A su lado había una niña de cabello castaño y una sonrisa tímida. Espero que no te importe, dijo Marcos. Esta es Lucía. Quería venir conmigo hoy. Por supuesto que no, es bienvenida. Lucía miró alrededor del apartamento con curiosidad mientras Marcos regresaba a su trabajo. Elena se sentía encantada por la energía inocente y alegre de la niña, que parecía tan diferente del ambiente pesado que solía haber en su mansión con su padre. Los tres empezaron a hablar y reír juntos. ¿Te gusta ayudar a tu padre con el trabajo?, preguntó Elena mientras Marcos ajustaba los últimos detalles de la plomería. A veces, respondió Lucía con una sonrisa traviesa. Pero prefiero jugar en el parque. Elena se rió, y Marcos también, negando con la cabeza. Ella dice eso, pero siempre quiere saber cómo funcionan las cosas. No te dejes engañar, dijo Marcos, despeinando a su hija. Las horas pasaron rápidamente, y pronto el trabajo estuvo terminado. Marcos limpió sus herramientas, y antes de marcharse, miró a Elena con una expresión pensativa. Elena, no sé si te gustaría, pero esta noche habrá un concierto gratuito en el parque. Algo sencillo. Pensé que tal vez querrías ir. Lucía y algunos amigos estarán allí. Si quieres, estás invitada. Se detuvo un momento, considerando que la propuesta era atractiva. No recordaba la última vez que había salido solo por diversión, sin protocolos o apariencias. Sin embargo, el recuerdo de su padre seguía presente como una sombra que la acechaba. No sé, dijo con dudas. Necesito pensar con calma. No te preocupes, Elena, respondió Marcos sonriendo suavemente. No tienes que decidir ahora, pero sería genial que vinieras. Lo pensaré, contestó Elena sin saber realmente qué haría. Después de que Marcos y Lucía se despidieran, cuando se quedó sola en el apartamento, sintió una ligera felicidad, algo simple pero tan diferente de la monotonía y el peso que había cargado durante tanto tiempo. La presencia de Marcos y su hija le había proporcionado una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía mucho. Al llegar el final del día, reflexionó sobre la invitación. Elena seguía atada a su pasado, al menos emocionalmente, pero tras todo lo que había vivido, esa vida parecía distante, casi inexistente. Su padre ya no formaba parte de su rutina, y en el fondo sabía que eso había cambiado. Finalmente, Elena tomó una decisión. Necesitaba un poco de alegría, algo que le recordara que aún podía disfrutar de la vida. Cogió su teléfono móvil y envió un mensaje a Marcos: «Voy al concierto. Nos vemos allí». Marcos respondió rápidamente: «Genial, será estupendo verte allí». Elena sonrió para sí misma. Tal vez este era el primer paso hacia una nueva etapa en su vida, una etapa en la que podría volver a ser feliz. Al llegar al concierto, Elena y Marcos lo hicieron casi al mismo tiempo. El ambiente estaba iluminado con luces de colores, y el sonido de la música en vivo llenaba el aire, creando una atmósfera festiva. Lucía, emocionada por la energía del lugar,
corrió a jugar con otros niños en una zona cercana. Elena y Marcos se acercaron a un banco cercano, disfrutando de la fresca brisa de la noche. Parece que Lucía se lo está pasando genial, dijo Elena sonriendo al ver a la niña interactuar con los demás. Le encantan estos eventos. Es bueno que se divierta, respondió Marcos con tono ligero. Luego cambió de tema, mirando a Elena con interés. ¿Y tú, Elena, cómo es tu relación con tu familia? Elena se sintió un poco desconcertada por la pregunta, ya que no era algo de lo que solía hablar abiertamente, pero Marcos parecía genuinamente interesado. Solo tengo a mi padre, comenzó dudando antes de continuar. Mi madre murió cuando era pequeña, y él siempre ha sido muy controlador. Me crió en una mansión, con todo lo que el dinero puede comprar, pero nunca me dejó vivir de verdad. No pude ir a la universidad que quería, ni tener amigos normales. Todo era sobre apariencias y negocios. Marcos frunció el ceño. Debe ser difícil para ti. No, pero en cierto modo, creo que huir fue lo mejor. Allí recibía lujos, pero nunca libertad. Elena suspiró, mirando al suelo. Me siento culpable. Siento que lo abandoné, pero él me asfixiaba. Marcos asintió, tratando de asimilar lo que escuchaba. La idea de una vida de opulencia sin libertad le parecía inquietante. ¿Has pensado en aprender algo nuevo, ahora que estás sola? ¿Como un curso o un hobby?, preguntó. Elena levantó la mirada, sintiéndose un poco atrapada en sus pensamientos. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Elena, Marcos se dio cuenta de su desconcierto y rápidamente añadió, no es que te esté presionando ni nada por el estilo. Pero sinceramente creo que tienes un gran potencial. Solo me pregunto qué te ha frenado. Elena soltó una risa, aunque sin rastro de alegría. Lo he pensado, sí, muchas veces. Pero mi padre nunca lo permitió. Para él, solo servía para ser la heredera perfecta, nada de carreras independientes, nada de riesgos. Decía que era innecesario. Marcos apretó los puños, tratando de contener la ira que le provocaba escuchar eso. Aunque no conocía a su padre personalmente, ya tenía una idea clara de qué tipo de hombre era. Eso es absurdo, Elena. Todos deberían tener derecho a aprender, a crecer. Tu padre te ha restringido. Elena se encogió de hombros, como si ya hubiera aceptado esa situación como normal. La verdad es que nunca estuvimos muy unidos, para ser honesta. Marcos, confundido, preguntó, ¿a qué te refieres? Elena respiró hondo antes de contestar. Crecí en su mundo, pero siempre fui más una extensión de su imperio que una hija. Mi madre era su secretaria antes de casarse, y cuando murió, él me crió con niñeras y tutores. Vivíamos en esa mansión, pero nunca sentí que era mi hogar. Siempre me trataron como parte del negocio, y nunca vi razón para dejarlo. Él era todo lo que conocía. Marcos guardó silencio, asimilando lo que Elena acababa de compartir. Cada palabra confirmaba lo que él empezaba a temer. Espera, ¿qué has dicho sobre siempre? Elena asintió, intentando aclarar. Mi padre siempre me mantuvo cerca, pero no por amor, sino por control. Me educó en casa, me eligió las amistades, todo. Y yo crecí pensando que eso era normal. Marcos seguía procesando la información, pero algo le quedó claro. ¿Y él te apoyaba económicamente de verdad, o era solo para mantenerte atada? Elena lo miró confundida. Él lo pagaba todo, pero nunca me dio independencia. No tenía cuenta propia, nada. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Elena, ¿entiendes lo que esto implica? Te usaron como un trofeo. Te trataron como una pieza en su juego, sin darte libertad real. Esto es manipulación, es un crimen emocional. Elena parpadeó, como si las palabras de Marcos no tuvieran sentido. Había vivido esa realidad tanto tiempo que no comprendía lo que él intentaba explicarle. No sé, siempre fue así. Él me cuidaba, y yo me ocupaba de las apariencias. Elena, ¿no ves que no te estaban cuidando, sino que te mantenían atrapada? Esto no está bien. No puedo entender cómo has pasado tanto tiempo sin darte cuenta. Elena miró al suelo, confundida, incapaz de responder porque nunca había reflexionado sobre cómo podría ser su vida de otra forma. Nunca pensé mucho en ello. Era lo que conocía. Y cuando las cosas comenzaron a empeorar, ya parecía demasiado tarde.
Marcos respiró hondo, esforzándose por ocultar su indignación. Elena, mañana vendrás conmigo a un bufete de abogados. Tengo un amigo que es abogado y me ayuda de vez en cuando. Creo que podrá explicar mejor lo que sucedió y qué se puede hacer a partir de aquí. Elena miró a Marcos, sorprendida ante la oferta de ayuda que nunca pensó que recibiría. ¿De verdad crees que tengo algún derecho?, preguntó con un leve tono de esperanza en su voz. Estoy seguro de que sí, respondió Marcos con determinación. Esa familia te ha controlado durante años. Te lo deben, y voy a ayudarte a conseguir lo que te pertenece por derecho. Elena asintió, todavía algo aturdida por lo que había escuchado, pero sintiéndose confiada en Marcos. De repente sintió que tal vez había una salida a todo esto, una oportunidad de comenzar a vivir por sí misma, lejos de las limitaciones impuestas por su padre. Esa noche, al despedirse, Elena regresó a su apartamento con la mente repleta de pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió miedo e inseguridad, sino que algo nuevo empezaba a florecer dentro de ella, la esperanza de una vida libre de la sombra que la había aprisionado durante tantos años. A la mañana siguiente, Elena se despertó con el ánimo apesadumbrado pero decidido. Marcos llegó puntualmente a su apartamento, como había prometido, y juntos se dirigieron al despacho del abogado Esteban. El trayecto fue silencioso, pero cargado de expectativas e incertidumbres. Elena no sabía qué esperar de aquella reunión, aunque una parte de ella anhelaba finalmente encontrar respuestas a tantas preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Al llegar a la oficina, fueron recibidos calurosamente por Esteban, un hombre de mediana edad con una presencia serena y confiable. Les extendió la mano a Elena y Marcos, invitándolos a entrar. Siéntense, pónganse cómodos, dijo ajustándose las gafas mientras tomaba asiento en la mesa. Marcos me ha resumido la situación, pero quiero escucharlo directamente de ti, Elena. Ella respiró hondo, un poco nerviosa, y comenzó a narrar su historia con cada detalle que compartía. Todo parecía ir cobrando sentido, desde su infancia en la mansión, donde su padre la criaba como una heredera controlada, sin permitirle decisiones propias, hasta su relación con él, que nunca fue de igualdad, y en la que continuó viviendo como si fuera una extensión de su imperio. Esteban escuchó en silencio, con la mirada fija, mientras Elena relataba fragmentos de su vida que ni siquiera ella había comprendido del todo hasta ese momento. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado llenó la sala. Esteban, que había escuchado todo con atención, se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, visiblemente afectado. «Dios mío», murmuró quitándose las gafas y frotándose la cara con las manos. «Elena, has sido manipulada durante años. Esto es muy grave». Elena parecía desorientada, intentando asimilar todo lo que se le estaba diciendo. «Pero pensé que mi padre era mi protector. Así ha sido siempre, desde que tengo memoria». Respiró profundamente, con un rostro serio. Esteban le aclaró: «Elena, en términos legales, ha sido víctima de control coercitivo. Esa relación nunca fue equilibrada. Tu padre y su entorno te utilizaron, te hicieron creer que esto era normal, pero no lo era. Te impidieron desarrollar tu independencia, te mantuvieron en una burbuja sin derechos reales». Elena, aún procesando las palabras del abogado, sentía que la confusión le oprimía el pecho. Sabía que había algo mal en su vida, pero nunca imaginó la magnitud de lo que había vivido. El dolor de esa realidad comenzaba a hacerse más pesado. «Siempre pensé que así eran las cosas. Nunca conocí nada diferente». «Lo que hace que esta situación sea aún más cruel», dijo Esteban con empatía, «es que te mantenían en una burbuja donde no tenías otra perspectiva de vida. Y eso es un crimen». Elena miró a Marcos en busca de consuelo. Él le tomó la mano con suavidad, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Vamos a resolver esto, Elena», afirmó Marcos con determinación. «Ya no estás sola». Ella asintió y continuó: «¿Qué necesitas de mí?». Esteban respondió: «Ahora comprendes la gravedad de lo que te ha sucedido. Voy a presentar una demanda contra tu padre por control coercitivo y manipulación emocional. Además, te buscaré apoyo psicológico, porque es crucial que tengas la ayuda necesaria para enfrentar esta nueva etapa». Elena sacudió la cabeza, sin palabras. Parte de ella sabía que necesitaba esa ayuda, pero le resultaba difícil aceptar que toda su vida había estado fundamentada en una ilusión. «No sé si puedo comprender todo esto», admitió con la voz temblorosa. Esteban sonrió con comprensión.
Tendrás tiempo para asimilarlo todo. La terapia psicológica te ayudará a entenderlo y, lo que es más importante, a sanar las heridas del pasado. Has sido víctima de algo muy serio, y reconocerlo es el primer paso hacia tu recuperación. Elena sintió una mezcla de alivio y miedo. Marcos le apretó la mano con firmeza, ofreciéndole su apoyo. Lo superarás, Elena, y estaré aquí contigo, dijo mientras la miraba a los ojos. En los meses siguientes, Elena comenzó el tratamiento psicológico que le había recomendado Esteban. Al principio estaba reticente, sin entender cómo esas sesiones podrían ayudarla realmente, pero poco a poco las conversaciones con el terapeuta comenzaron a abrir puertas en su mente que ni siquiera sabía que estaban cerradas. Lloró mucho durante el proceso, al sentir el peso de las limitaciones que le impusieron desde pequeña, las oportunidades que nunca tuvo y la vida que se forjó para complacer a su padre sin que ella se diera cuenta. Todo esto la golpeó de manera devastadora, haciéndole entender que su realidad no era normal y que su padre la mantenía prisionera en una ilusión. Fue un dolor profundo, pero también un despertar. Marcos la visitaba con frecuencia durante este periodo, trayendo palabras de aliento y un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se volvían difíciles. Tienes la oportunidad de vivir verdaderamente, Elena, le decía cada vez que ella se sentía desanimada. Ellos pagarán por todo lo que hicieron, y tú podrás construir una nueva historia. Después de meses de tratamiento, Elena empezó a entender lo que había sucedido y se sintió lista para enfrentar su pasado. Las lágrimas que derramó al comprender la gravedad de la situación también fueron un acto de liberación. Elena ya no era la mujer sumisa que aceptaba lo que le imponían, estaba redescubriendo su propia fuerza. Marcos, no sé cómo agradecerte, le dijo un día después de otra visita suya. Si no fuera por ti, tal vez nunca habría visto la verdad. Marcos sonrió y le puso la mano en el hombro. No necesitas agradecerme, Elena. Solo te hemos mostrado el camino. El resto lo hiciste tú. Y ahora te toca vivir la vida que siempre mereciste. Elena le devolvió la sonrisa, sintiendo una felicidad renovada y una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora estaba lista y, por primera vez, creyó que podía ser realmente libre. Elena estaba nerviosa mientras esperaba que comenzara el juicio. Los meses que habían pasado desde que se presentó la demanda habían sido intensos. La terapia psicológica la ayudó a afrontar las heridas del pasado, pero ahora enfrentarse nuevamente a su padre y a Victoria, quienes debían afrontar las consecuencias de sus actos, sería la verdadera prueba. A su lado, Marcos la miraba con una expresión alentadora. ¿Estás lista para esto?, preguntó suavemente, intentando calmarla. Lo soy, respondió Elena, aunque sentía un revuelo en el estómago. Ya no les tengo miedo. El abogado Esteban entró en la sala con una actitud confiada, y Elena sintió una oleada de tranquilidad al darse cuenta de que no estaba sola. Él había hecho un excelente trabajo preparando cada detalle del caso, incluyendo grabaciones de llamadas amenazantes de su padre. Cuando Ricardo y Victoria entraron en la sala, Elena notó la mirada furiosa de Victoria, como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Ricardo, por su parte, estaba visiblemente pálido e inquieto. Sus ojos buscaban constantemente a Elena, pero ella se negaba a mirarlo. La sesión comenzó, y el juez, un hombre de edad con una expresión severa, llamó a las partes involucradas para que dieran sus declaraciones. Esteban fue el primero en hablar, exponiendo la manipulación que Elena había sufrido durante años, sin independencia económica real, sin derechos a decidir su vida, y como fue prácticamente mantenida prisionera en esa mansión bajo la ilusión de una vida perfecta. Cuando llegó el turno de Ricardo y Victoria para defenderse, la sala se llenó de una tensión creciente. Victoria fue la primera en intentar justificarse, con una mirada arrogante. Yo cuidé de Elena como si fuera mi hija. No tendría nada si no fuera por nosotros. Le dimos lujo, educación, todo lo que necesitaba. Y así es como nos lo agradece. Su tono estaba lleno de desprecio, y Elena sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. El abogado Esteban, sin embargo, estaba preparado. ¿Eso es lo que demuestras como generosidad?, preguntó mientras el juez observaba atentamente. Impediste que Elena tuviera una vida independiente, la explotaste emocionalmente, manteniéndola como un trofeo y haciéndole creer que eso era amor. Victoria intentó responder, pero Esteban fue más rápido y reprodujo el audio de una llamada en la que Ricardo amenazaba a Elena. Si sigues con esto, Elena,
convertiré tu vida en un infierno. No tendrás nada sin mí. La voz fría y amenazante de Ricardo resonó en la sala del tribunal, generando un pesado silencio. Tras la reproducción del audio, el rostro del juez se tornó más serio, mientras Victoria, atónita, se quedó sin palabras. ¿Esa es tu idea de cariño?, preguntó Esteban, dejando entrever su desprecio. Por su parte, Ricardo, al ver que la situación se deterioraba, intentó salvarse. Se levantó abruptamente, con voz temblorosa, empezó a suplicar a Elena: mi hija, esto es un error. Diles que sabes que siempre nos hemos preocupado por ti. Somos familia. Gritó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Elena sintió una opresión en el pecho. Durante tanto tiempo había creído en ese discurso, pero ahora todo le parecía claro. Se mantuvo firme y no lo miró. Ricardo, al darse cuenta de que sus palabras no estaban teniendo efecto, cambió rápidamente de táctica. Su expresión de súplica se transformó en enojo. Siempre has sido una ingrata. Te di todo, y ahora me traicionas. Nunca me importaste de verdad, solo eras parte de la imagen, gritó con los ojos fijos en Elena y desbordando odio. La sala permaneció en silencio mientras las palabras de Ricardo resonaban, dejando al descubierto su verdadero rostro, finalmente expuesto sin máscaras. Elena se mantuvo impasible, pero por dentro sentía una mezcla de alivio y dolor. Sabía que sin duda ya no había nada más que aprender de ese pasado. En ese momento, el juez interrumpió golpeando el martillo. Ricardo y Victoria, ustedes han sido condenados por manipulación emocional y control coercitivo. Están arrestados y serán llevados a prisión. Ricardo gritó una vez más, tratando de liberarse de los agentes que lo retenían, pero fue en vano. Mientras lo sacaban de la sala, continuó maldiciendo a Elena y culpándola. Ella observó cómo lo llevaban, sintiendo que sus palabras eran distantes y que ya no tenían poder sobre ella. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Mientras sacaban a Ricardo, Victoria, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se desplomó en el suelo agarrándose el pecho. La confusión se apoderó del tribunal mientras los agentes pedían ayuda. Se desmayó, gritó alguien. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero las noticias no eran buenas. Victoria había sufrido un ataque al corazón. La trasladaron de urgencia al hospital, pero no logró sobrevivir y falleció unas horas después. Cuando Ricardo se enteró de la muerte de su esposa, gritó desesperado, culpando a Elena una vez más. «Mataste a mi esposa. Es tu culpa», gritó mientras lo llevaban a prisión. Sin embargo, Elena sintió una serenidad por primera vez en su vida. Estaba libre de su padre y Victoria, aunque el peso de lo ocurrido era abrumador. Entendía que esto era el resultado de años de mentiras y manipulaciones. Marcos se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Has hecho lo que debías, Elena. Ahora puedes avanzar», le dijo. Ella asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Todo había cambiado, pero por fin tenía la oportunidad de decidir el rumbo de su vida, lo cual era liberador. Pasaron 10 años desde que Elena recuperó su libertad. La indemnización que recibió por la demanda contra su padre transformó su vida de maneras que nunca había imaginado. Al principio, Elena no sabía cómo afrontar su nueva independencia después de haber estado atrapada en una vida de lujos controlados. La libertad le parecía un concepto extraño. Sin embargo, con el tiempo y gracias al tratamiento psicológico y al apoyo constante de Marcos, comenzó a encontrar su camino. Marcos, siempre a su lado, la animó a estudiar, creyendo en ella de una forma en la que Elena aún no podía hacerlo. Así dio sus primeros pasos en su nuevo camino. Aprendió habilidades prácticas que le habían sido negadas, como manejar finanzas y tomar decisiones independientes. Cada logro era una victoria personal. Completó un título en administración de empresas, con orgullo y determinación, abrió su propia cafetería, un lugar acogedor donde la gente común podía disfrutar de momentos simples. Los años pasaron, y Elena, ahora dueña de un negocio exitoso, miraba hacia el pasado con una nueva perspectiva. La mujer que había sido condicionada a pensar que su único papel era ser una heredera ahora tenía control sobre su propia vida. Se casó con Marcos, un hombre que la apoyaba y la hacía sentir valorada. Juntos tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, que ahora tenían 7 años. Cada sonrisa de sus hijos era un recordatorio de cuánto había logrado. Lucía, la hija de Marcos de una relación anterior,
estaba en la universidad. Elena siempre la trató como si fuera su propia hija y pagó por sus estudios, orgullosa de poder ofrecerle lo que ella nunca tuvo. Nunca imaginó que mi vida cambiaría tanto, pero el viaje me ha transformado en una persona fuerte e independiente, pensó Elena. Nunca me dejaste rendirme, le dijo Elena a Marcos una noche mientras observaban a los niños jugar en el jardín. No sé ni cómo agradecerte. Marcos sonrió y le tomó la mano. No es necesario. Gracias a ti por todo lo que has logrado. Fue tu propia fuerza la que te llevó hasta aquí. Yo solo estuve para apoyarte. Ambos se miraron, y Elena comprendió que por primera vez en su vida experimentaba lo que significaba ser verdaderamente amada. Sin embargo, las sombras del pasado aún la atormentaban. Pasaron meses desde que su padre salió de prisión, y los recuerdos de sus amenazas seguían presentes en su mente. Aunque se sentía protegida junto a Marcos y su familia, un miedo persistente la invadía. Elena decidió investigar el paradero de Ricardo. Necesitaba cerrar ese ciclo. Cuando se enteró de que él trabajaba como conserje en un edificio de oficinas, la curiosidad la llevó al lugar. Fue allí, frente al edificio, donde lo vio. Ricardo estaba uniformado, limpiando el lobby con una escoba, el mismo símbolo de humildad que contrastaba con su antigua vida de millonario. Al verla, él la miró y dejó caer la escoba, corriendo hacia ella. «Elena», exclamó con una sonrisa que parecía llena de desesperación. «Sabía que volverías a verme. Te extraño. Podríamos intentar de nuevo. Pagué mi condena, Elena. Soy un hombre cambiado». Elena lo enfrentó con serenidad, sin dejar entrever duda alguna. Ahora llevaba ropa sencilla pero cómoda, un bolso práctico en su hombro y conducía un coche modesto aparcado frente al edificio. Ricardo, sin interesarse en ella como persona, la vio como una oportunidad para recuperar el estatus que había perdido. ¿Crees que puedes regresar a mi vida como si nada hubiera pasado? ¿Piensas que solo porque pagaste tu condena tienes derecho a algo? Trató de sonreír, pero sus intenciones eran claramente egoístas. Elena, no has cambiado. Solo estás aquí porque crees que puedes reconstruir lo que nunca existió, interrumpió ella sin paciencia para escuchar más mentiras. Déjame aclararte algo, ya no soy la hija que controlabas. Soy libre, tengo una vida, una familia, y nada de lo que ofrezcas me hará volver a la pesadilla de estar a tu lado. Ricardo guardó silencio por un momento. Su expresión se endureció. El desprecio que intentó ocultar comenzó a resurgir. Siempre has sido una ingrata, dijo dejando entrever su resentimiento. Te di todo, y ahora me dejas en la ruina. Deberías agradecerme. Elena suspiró, sintiendo el peso de ese momento. Durante tanto tiempo Ricardo había tenido poder sobre ella, pero ahora era solo un hombre desesperado tratando de recuperar algo que nunca existió. Te equivocas, dijo Elena con calma. Me convertí en esta mujer a pesar de ti, y no por ti. No te debo nada. Luego le dio la espalda y se dirigió hacia su coche. Ricardo la observó, incapaz de encontrar palabras, y cayó de rodillas, lamentando lo que había dicho. Cuando Elena subió al coche y aceleró, sintió que el pasado se desintegraba como si finalmente hubiera enterrado ese capítulo para siempre. Aquel día, Elena supo que era completamente libre. Y mientras conducía de regreso a casa, sonrió al pensar en Marcos y sus hijos que la esperaban. La vida que tanto deseaba finalmente era suya. Pero la historia de Elena no terminó allí. En los años siguientes, su cafetería se convirtió en una cadena pequeña pero próspera, expandiéndose a 3 locales en la ciudad. Elena se involucró en causas sociales, ayudando a jóvenes de familias adineradas que se sentían atrapados, ofreciéndoles talleres sobre independencia emocional y financiera. Se convirtió en una mentora para muchos, compartiendo su experiencia sin resentimiento, solo con la intención de empoderar a otros. Marcos y ella celebraron aniversarios simples, como picnics en el parque o cenas caseras, valorando la normalidad que tanto anhelaba. Sus hijos crecieron en un ambiente de amor genuino, aprendiendo a valorar el esfuerzo sobre el lujo. Lucía se graduó con honores y comenzó a trabajar en una ONG, inspirada por la resiliencia de Elena. Un día, Elena recibió una carta anónima de un antiguo empleado de su padre, revelando más detalles sobre cómo Ricardo había manipulado no solo su vida, sino la de otros en su empresa. Esto la motivó a escribir un libro sobre su experiencia, titulado De la jaula dorada a la libertad real, que se convirtió en un éxito moderado,
tocando corazones de lectores que se identificaban con su lucha. En una firma de libros, Elena se encontró con una joven que le recordó a sí misma: «Tu historia me dio fuerzas para dejar mi hogar controlador». Elena sonrió, abrazándola. La libertad no es fácil, pero vale cada paso. Esa interacción reforzó su propósito. Mientras tanto, Ricardo, en su vejez, vivió en soledad en un apartamento modesto, reflexionando sobre sus errores. Nunca se acercó a Elena de nuevo, pero rumores decían que leía su libro en secreto, tal vez arrepintiéndose. Elena no guardaba rencor, había aprendido que el perdón era para su propia paz. 10 años más se sumaron, y Elena, ahora en sus 40, miró atrás con gratitud. Su familia creció con la llegada de un nieto de Lucía, y la cafetería se expandió internacionalmente. Participó en conferencias sobre empoderamiento femenino, inspirando a miles. Una noche, sentada con Marcos en su porche, Elena dijo: «Pensé que la riqueza era todo, pero la verdadera riqueza es esta: libertad, amor, propósito». Marcos asintió: «Y lo lograste todo por ti misma». Elena sabía que su escape no fue solo físico, sino un viaje interior que la llevó a una vida plena. La historia de Elena enseña que a veces, para encontrar la normalidad, hay que dejar atrás lo extraordinario que nos aprisiona. Si has llegado hasta aquí, imagina cuántas personas viven jaulas similares. Elena no solo escapó, reconstruyó, inspiró y floreció. Pero profundicemos en los detalles de su transformación. Cuando Elena empezó en la cafetería, cada turno era un desafío. Aprendió a preparar cafés, atender clientes gruñones y equilibrar cajas al final del día. Al principio, quemaba tostadas y derramaba bebidas, pero persistió. Sus compañeros, gente común con historias simples, se convirtieron en amigos verdaderos, compartiendo risas sobre errores cotidianos. Uno de ellos, una mesera llamada Ana, le enseñó a cocinar recetas caseras, algo que nunca hizo en la mansión con chefs privados. «La vida real sabe mejor cuando la preparas tú», decía Ana. Elena experimentó la alegría de una cena compartida sin protocolos. En su terapia, Elena exploró recuerdos profundos, como su padre la obligaba a asistir a galas para hacer contactos, ignorando sus deseos de estudiar arte. Descubrió patrones de control que remontaban a su infancia, cuando su madre, antes de morir, intentaba protegerla de la ambición de Ricardo. Marcos fue clave en su sanación. Sus citas empezaron con paseos en bicicleta, algo prohibido en su vida anterior por seguridad. Descubrieron parques ocultos, comieron helados en la calle y hablaron de sueños. Marcos compartía anécdotas de su propia lucha como padre soltero, enseñándole que la vulnerabilidad fortalece. Cuando abrieron la cafetería juntos, fue un hito. Elena diseñó el menú con toques personales, como un café llamado Libertad, con notas de vainilla para simbolizar dulzura ganada. El negocio creció orgánicamente, atrayendo clientes por su calidez auténtica. En el juicio, detalles adicionales surgieron: documentos probando cómo Ricardo bloqueaba sus cuentas bancarias y vigilaba sus movimientos con GPS. Esto fortaleció el caso, llevando a una compensación millonaria que Elena usó sabiamente. Parte en su negocio, parte en donaciones a refugios para víctimas de abuso emocional. Años después, Elena fundó una fundación para hijos de millonarios, ofreciendo programas de independencia. Organizó retiros donde jóvenes aprendían habilidades básicas, como lavar ropa o presupuestar, rompiendo ciclos de dependencia. Su libro detallaba momentos crudos: la noche de la escape, durmiendo en un banco antes de llamar a Sofía, el primer sueldo, gastado en comida simple que saboreó como un banquete. Críticos lo elogiaron por su honestidad, convirtiéndolo en lectura obligada en escuelas de psicología. En una entrevista, Elena dijo: «Escapar no fue rebelión, fue supervivencia. Vivir normal es el lujo supremo». Inspiró documentales y podcast, ampliando su impacto. Con sus hijos, Elena priorizó experiencias sobre posesiones, viajes en tren, no jets privados, juegos en parques, no salones de fiestas. Les enseñó empatía, recordando su propia desconexión. Lucía, ahora adulta, colaboró en la fundación, diciendo: «Elena me mostró que la familia es elección, no sangre». Juntas, ayudaron a cientos. Ricardo, en sus últimos días, envió una carta pidiendo perdón, que Elena leyó sin ira. «Te perdono, pero no olvido», respondió, cerrando el ciclo. Hoy, Elena vive en una casa cómoda, no una mansión. Su rutina: mañanas en la cafetería,
tardes con familia, noches escribiendo. Ha viajado por placer, no obligación, visitando lugares humildes que enriquecen su alma. Su mensaje final: la normalidad no es aburrida, es libertad. Escapa si debes, reconstruye siempre. Si esta historia te resonó, reflexiona sobre tus propias jaulas. Elena probó que el cambio es posible, un paso a la vez. Para expandir, consideremos los desafíos iniciales. En su primer trabajo, Elena enfrentó prejuicios, clientes reconociéndola como la hija del millonario fugitiva, murmurando. Aprendió a ignorar, enfocándose en su crecimiento. En terapia, sesiones revelaron trauma, pesadillas de la mansión, ansiedad en espacios lujosos. Técnicas como mindfulness la ayudaron a reclamar su narrativa. Con Marcos, su romance floreció lentamente. Primer beso bajo lluvia, no en galas. Construyeron confianza, compartiendo vulnerabilidades. El negocio enfrentó obstáculos, competencia, pandemias. Elena innovó con entregas a domicilio, manteniendo empleados. Su resiliencia inspiró a su equipo. En la fundación, casos impactantes, un joven escapando de padres famosos, encontrando paz en trabajos manuales. Elena mentorizó personalmente, viendo ecos de su pasado. Su libro vendió miles, traduciéndose a varios idiomas. Reseñas: auténtico, transformador. Donó ganancias a causas educativas. Familia extendida: adoptaron un perro, simbolizando lealtad simple. Vacaciones en campings, enseñando humildad a niños. Elena habló en TED Talks, el precio de la riqueza falsa. Audiencias ovacionaron, compartiendo historias similares. Reflexionando, Elena escribió un segundo libro sobre crianza equilibrada, basado en su experiencia. Hoy, a los 50, Elena planea retiro parcial, enfocándose en familia. Su legado: empoderar a otros a buscar normalidad auténtica. Si te ha gustado la historia de hoy, entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.